Buenas tardes. El tema de hoy es tobillo, la articulación del tobillo. Es por el grupo 4 de la cátedra de Anatomía, Histología y Anatomía en el CUL. Yo soy Enrique Barallar y voy a hacer una breve presentación sobre el tobillo. El tobillo es una articulación, es una estructura donde se produce, es decir, la unión entre la pierna y el pie. Y está constituida por tres huesos, que son el peroné, la tibia y el astrágalo. Los dos primeros huesos, el peroné y la tibia, son huesos que corresponden a la pierna, y el tercero y último, el astrágalo, es un hueso que pertenece al pie. La tibia y el peroné se dice que forman una cúpula por encima de la tróclea o la polea del astrágalo. Es una articulación de tipo de diartrosis, una articulación móvil que reúne, como todas las articulaciones en diartrosis, determinadas características, como por ejemplo unir o que se produce la unión entre superficies lisas que están cubiertas por un fibrocartílago, rodeadas por una capa articular y tienen la presencia de una membrana, tanto de una membrana como de líquidos sinoviales. Es una articulación que permite los movimientos en polea o tróclea, que son dos términos sinónimos. Y esta articulación viene a ser la suma de dos articulaciones diferentes. Primero, una articulación entre los extremos distales de la tibia y el peroné, que se llama, por supuesto, articulación tibio-peronea inferior, porque hay evidentemente una articulación tibio-peronea superior, es decir, o proximal. Esta sería una articulación tibio-peronea inferior que pone en contactos segmentos articulares de la tibia y del peroné entre sí. Está reforzada por ligamentos que están conocidos como ligamentos anterior y ligamento posterior, y que permiten determinado grado de separación entre las superficies articulares. Y permite cierto grado de separación entre las superficies articulares y permite la dorsiflexión del pie. Yo hice esto, me estaba olvidando de presentarlo, es decir, es un dibujito como para ubicar lo que es la tibia y el peroné y el astrágalo dentro de la estructura ósea que viene a ser el pie. ¿Está bien? Y también marqué dentro de esto, que lo saqué de una página de internet, las diversas estructuras con lápiz para señalar. Por ejemplo, acá está, no veo el lápiz en la pantalla, pero está marcada la tibia, está marcado el peroné, está marcado el astrágalo. Eso que está punteado en rojo es, digamos, un líquido intersticial, o tiene otro nombre en realidad, más adelante lo vamos a tratar. Y ahí se ve los ligamentos interóseos. Y se ven también el maleolo lateral del peroné y el maleolo medial de la tibia, que son las superficies que en sí hacen las articulaciones. Perdón, la primera de ellas, la segunda no. Sigamos entonces. Había hablado de la primera articulación, la articulación tibio-peronea inferior. Es decir, y hay otra articulación, una segunda articulación, que es la articulación tibio-peronea astrálago, que involucra a los tres huesos que habíamos nombrado primeramente, los dos primeros ya articulados, y esto con una nueva articulación. Esto sí, realmente es una articulación en polea, una articulación tróclea, es decir, de carácter sinovial. Hay algo raro que la cámara parece que se detiene, no logro entender, porque veo que mi imagen queda fija en algún momento, pero sí. Esta articulación se habla que es un tipo mortaja, que está formada por la mortaja tibio-peronea que articula el astrágalo. Y esta articulación es la que permite los movimientos de flexión dorsal y de flexión plantar del pie. Las caras que se articulan son las caras profundas de la extremidad distal de la tibia y del peroné.
la parte superior del astrálago y los malleolos lateral y medial. La parte inferior de la tibia tiene un malleolo medial, que es la parte ensanchada, lo vamos a ver acá, que es la parte ensanchada, y es el sitio de unión con el astrálago. Por acá, a ver si ¿dónde está? Acá. Este es el malleolo de la tibia. Muy bien, sigamos. Los medios de unión de que dispone esta articulación son la cápsula articular, de la cual ya vimos, digamos que era una cápsula articular con existencia de membrana sinovial y de líquido sinovial. Y después los medios de unión de la articulación, es decir, son los ligamentos. Hay ligamentos, estoy buscando el dibujito que hice sobre el ligamento. Me va a quedar un poco difícil de repente marcarle algunas cosas, pero está acá el dibujo. Yo marqué, los tres huesos que forman la articulación, el astrálago, la tibia y el peroné. Incluí el hueso y el calcáneo. Y ven que esto es una vista, creo que es una vista posterior, pues acá abajo, así, vista posterior del esquema. Es decir, están marcados los líquidos para este lado, no me entienden bien con esta cámara. Están marcados los tubérculos, dos tubérculos que hay en el astrálago, que son los tubérculos, como dice acá, lateral externo y lateral interno. Son los redondelitos que están ahí en medio del astrálago. Es decir, sobre a mi derecha, donde está la letra A, donde está este número, por acá, por acá está la coma, lo que se llama la coma del astrálago, y en la otra punta del astrálago está lo que se dice el ala del astrálago. Los ligamentos están marcados en rojo. Este es sobre un lado está el ligamento interno o el deltoide, que tiene dos haces. Esos haces conectan la tibia con uno de ellos, conecta la tibia con el astrálago, justamente a uno de los tubérculos laterales. Y el otro haz conecta la tibia con el calcáneo. Sobre el otro lado, sobre la otra cara de la estructura, tenemos los ligamentos externos, laterales externos, ese es el nombre correcto, que tiene tres haces. En el dibujo que yo les mostré, es decir, figuran dos haces y un tercero, digamos, está escondido, está en la parte trasera. Estos haces conectan uno al peroné con el astrálago, el otro el peroné con el calcáneo. Y lo que puedo mencionar acá es la existencia del surco interarticular, del cual yo ya había hecho una mención. Ese es el espacio en blanco que está sin marcar entre las estructuras óseas. Es decir, ese espacio está relleno por cartílago hialino. Es decir, se dice que ese cartílago hialino debe rellenar todos esos espacios en forma pareja, es decir, para que la estructura pueda funcionar adecuadamente con sus movimientos de dorsiflexión y con su palantal y dorsal. Es decir, y cuando eso no sucede, cuando la estructura, digamos, se inclina hacia un lado, generalmente se inclina hacia el lado externo, generalmente más hacia el externo que al interno, es decir, se habla de que es como si se intentara abrir una boca, es así. En vez de estar así, hace así. Entonces se habla de que estamos frente a un bostezo. Y ese bostezo es a raíz de ese bostezo o a raíz de ese movimiento es que se producen los esguinces de tobillo, que es una dilatación, digamos, de los ligamentos.
La separación de las estructuras óseas puede ser mucho más mayor que un simple bostezo y puede llegar incluso a la fractura del peroné en aquella parte que mencioné como el ala del peroné, es decir, se produce justamente allí la fractura. Y en cuanto a los músculos que rodean o digamos que trabajan acá, es decir, los músculos se clasifican en aquellos músculos que participan en los movimientos de dorsiflexión y aquellos músculos que participan en los movimientos de dorsiflexión del pie y los que realizan la flexión plantar. Es decir, que son 4 músculos por un lado y 7 músculos por el otro. Me faltó decir algo, que la polea, la tróclea, está formada por la cara inferior del maléolo tibial y por la cara interna del maléolo perineo. Es decir, y estas caras están unidas por los ligamentos, que hice mención, que son ligamentos anterior y posterior, que son los que dan, esos ligamentos tienen como función el mantener las estructuras óseas dentro de fijas, es decir, no permitir que vayan más allá de determinado movimiento. Es un poco como la función del manguito rotador en la articulación del hombro, es decir, fijar las estructuras dentro de determinados límites de espacio. Por el cuanto, como decimos, es eso. Muchas gracias y hasta otro momento.